Río de Janeiro volvió a ser tema de conversación en Brasil y en todo el mundo. Pero esta vez no fue el carnaval, ni la costa, ni el fútbol lo que volvió a poner a Río en el centro de atención. Fue una megaoperación llamada Contenção, que movilizó a miles de agentes y rodeó algunas de las zonas más conflictivas de la ciudad. El resultado fue contundente e implicó decenas de detenciones, incautación de armas, autobuses incendiados y muchas vidas perdidas. La ciudad se paralizó y Brasil y el mundo lo vieron todo, tratando de entender. ¿Cómo ha llegado Río a este punto? ¿Qué está pasando con Río de Janeiro? Y eso es precisamente lo que vamos a mostrar aquí. Hoy, en Bello Mundo, desembarcamos en la postal de Brasil para entender cómo la ciudad maravillosa se convirtió en un campo minado. Y solo para que quede claro, este vídeo no es para defender a nadie. No es para encubrir a los delincuentes, a las autoridades, ni a los políticos. La idea aquí es mostrar el panorama completo, a partir de datos, hechos y contexto histórico. Porque Río no se convirtió en lo que es de la noche a la mañana. Número 1. El caos. Río siempre se ha vendido al mundo como la maravillosa ciudad. Pero detrás de las playas, el sol y las postales, existe otro río. Un río donde el Estado, los grupos armados y la población se enfrentan constantemente. Este panorama no surgió ayer. A principios del siglo XX, la ciudad pasó por reformas que derribaron barrios enteros en el centro y empujaron a miles de familias pobres a las colinas. A partir de entonces, las favelas crecieron precisamente donde menos llegaba el poder público. Y cuando el Estado no aparece, otro tipo de influencia llena el espacio. Durante mucho tiempo, lo que salía de esos territorios eran robos, atracos, pequeños golpes. Nada parecido a lo que vemos hoy en día. Había bandas armadas, sí, pero sin la estructura organizativa que acabó tomando forma más tarde. ¿Y la política? A menudo fingía no ver nada. La lógica era simple: dejarlo estar mientras no saliera en las noticias. Pero el tiempo pasó. La necesidad aumentó y la ausencia del Estado se convirtió en terreno fértil para algo mucho mayor. Es en este vacío, en este abandono de décadas, donde nace la semilla de una organización que cambiaría la historia de Río de Janeiro para siempre. Número 2. Donde todo comenzó. Mucho antes de las grandes organizaciones que dominan los titulares hoy en día, Río ya tenía otra red ilegal funcionando entre bastidores. Era el Jogo do Bicho, que aparece primero como una lotería clandestina y se convierte en una máquina de hacer dinero capaz de mover fortunas e influir en la política. Nombres como Castor de Andrade y Miro García se convirtieron casi en figuras folclóricas. Dividían la ciudad en pedazos, patrocinaban escuelas de samba y eran vistos como benefactores en algunas zonas. El esquema funcionaba de una manera que parecía anticuada, basada en acuerdos, sobornos y, cuando era necesario, violencia puntual contra los enemigos. Nada que ver con la guerra urbana que vendría después. Y mientras esto sucedía, la cultura fue transformando este universo en historia. Las series, las películas y los documentales comenzaron a mostrar el juego del bicho, las escuelas de samba y la vida de los delincuentes. En 2025, por ejemplo, Netflix lanzó Os Donos do Jogo, los dueños del juego, sumergiéndose en los entresijos de este mundo y mostrando la lucha por el poder, el carnaval y los conflictos internos. Es ficción, pero quien conoce la ciudad sabe que gran parte de la inspiración proviene de la realidad.
Al mismo tiempo, en las décadas de los 60 y 70, Río vio el auge de ladrones audaces y grupos especializados en grandes atracos. Atracos a bancos, secuestros y fugas cinematográficas marcaron la época. Uno de los nombres más recordados es el de Lucio Flavio, que se convirtió casi en un personaje legendario en los años 70. Escapaba con frecuencia de la policía, exponía tramas y acabó alimentando libros y películas que retratan ese período. Pero los días de ese período romántico del crimen estaban contados. En los años 70, en plena dictadura militar, se produjo un error estratégico del Estado que lo cambió todo. En el Instituto Penal Cándido Méndez, en Isla Grande, los presos comines comenzaron a convivir con presos políticos, personas con formación intelectual, disciplina y experiencia en la organización clandestina. La intención del gobierno era castigar a todos al mismo tiempo. El efecto fue el contrario. Los presos políticos comenzaron a transmitir nociones de unión y estrategia a los presos comunes. Esta mezcla generó algo que nadie fuera de allí podía imaginar. En este ambiente nace la Falange Vermella, que más tarde cambia de nombre y se extiende como Comando Vermelho. La lógica creada allí dentro es simple y funciona. Quienes forman parte del grupo están protegidos, reciben apoyo para sus familias y tienen acceso a abogados. A cambio, deben lealtad. Número 3. La transformación del crimen. Cuando terminó la dictadura, muchos de los reclusos que habían aprendido organización política dentro de la prisión volvieron a las calles. Y volvieron diferentes. Ya no eran solo ladrones de bancos o atracadores ocasionales. Ahora tenían una estructura, una lógica de grupo, una idea clara de expansión. Así es como esta nueva organización comienza a ocupar favelas y comunidades donde el Estado casi nunca aparecía. Hasta ese momento, los delitos más comunes eran robos aislados, grupos que atacaban bancos, furgones blindados o sembrando el pánico en atracos. En los años 90, por ejemplo, los atracos en la zona sur se convirtieron en símbolo de inseguridad. El episodio más famoso ocurrió el 18 de octubre de 1992, en la playa de Ipanema, cuando decenas de bañistas fueron atacados al mismo tiempo. La escena tuvo repercusión internacional y quedó grabada en la memoria de quienes vivieron esa época. Pero todo eso era solo el comienzo. A partir de finales de los años 70 y a lo largo de los 80, Río se sumerge definitivamente en la era de la coca. El comercio ilegal de sustancias se expande con una ruta que viene de Sudamérica y pasa por Brasil. De repente, vender este tipo de producto rinde mucho más que cualquier golpe aislado. Este cambio transformó por completo las favelas. Dejaron de ser vistas como periferias lejanas y pasaron a ser el centro de un mercado millonario que funciona todos los días. Grupos armados ocupan cerros estratégicos, montan puntos de venta y comienzan a cobrar impuestos a los residentes y comerciantes para mantener el control del territorio. Con más dinero circulando, entra en escena otro elemento. Las armas cambian de nivel. Salen los revólveres y entran los fusiles importados. El clima se convierte en un enfrentamiento permanente. Ya no es solo la policía contra el grupo armado. Ahora surge un nuevo problema: la disputa territorial. Número 4. Guerras por el poder. Cuando una organización crece demasiado, no tarda en aparecer la división. Y en Río no fue diferente. Al fin y al cabo, el poder es algo que todos quieren, ¿no?
En Río, a partir de los años 80, comienzan a aparecer otros grupos que se forman a partir de divisiones internas, traiciones y disputas personales. Uno de estos grupos es el Terceiro Comando, conocido por las siglas TC, que nace como rival directo del Comando Vermelho a finales de los años 80. Después de él surgirá el Terceiro Comando Puro, el TCP, que sigue actuando hasta hoy en alianzas y disputas con otras siglas. Más tarde, otra sigla que gana espacio es la Amigos dos Amigos, que en determinados momentos asume el control de áreas importantes como Rociña, en la zona sur. Con ello, la ciudad se convierte en un mapa fragmentado en pequeños feudos, donde cada pedazo de morro pasa de mano en mano. Cuando un área cambia de mando, los primeros en sufrir son los residentes. Llegan los toques de queda, las amenazas a quienes son vistos como aliados del grupo equivocado, los cambios en el cobro de tasas y en la forma de administrar el barrio. Mientras tanto, la policía interviene a menudo como fuerza de choque, con operaciones puntuales. En algunos casos, las acciones firmes desmantelan escondites, incautan armas y detienen a líderes. En otros, hay denuncias de abusos, muertes en circunstancias poco claras y casos en los que personas sin relación con grupos armados acaban siendo víctimas. En 2005, por ejemplo, una operación en Baixada Fluminense tuvo repercusión internacional y se convirtió en tema de un informe de Amnistía Internacional. El documento describe que 29 personas murieron esa noche, muchas de ellas simples residentes que regresaban a sus casas, trabajaban o incluso jugaban en la calle. Según la organización, este episodio no fue un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de incursiones policiales marcadas por la violencia excesiva, la falta de investigación y la discriminación contra las comunidades pobres. En medio de esta disputa entre comandos rivales y el Estado, Río se está haciendo famosa por escenas como atracos en autopistas, tiroteos que cierran túneles, escuelas y estaciones, y una rutina en la que nadie sabe si podrá volver a casa sano y salvo. Pero todo lo malo puede empeorar, y eso es lo que ocurrió. Número 5. El auge de las milicias. Mientras la guerra entre organizaciones vinculadas al tráfico de drogas acaparaba los titulares, otro movimiento crecía silenciosamente, casi desapercibido en varias regiones de Río. Era el avance de las milicias. La lógica de estos grupos sigue otro camino. En lugar de actuar directamente en el tráfico de sustancias ilícitas, entran en los barrios ofreciendo una supuesta protección contra quienes dominan esas zonas. La promesa es seguridad, pero lo que se instala es un nuevo tipo de comando. Poco a poco, estos grupos pasan a controlar todo, desde el transporte alternativo hasta la televisión clandestina y el Internet pirata. Todo se convierte en motivo de cobro. Quien no acepta, sufre amenazas. Quien cuestiona, pierde espacio. Quien intenta vivir fuera de esta lógica, sufre represalias o cosas peores. Los estudios muestran que el crecimiento de estos grupos fue tan rápido que, alrededor de 2019 y 2020, más de la mitad del territorio de Río de Janeiro ya estaba bajo la influencia de las milicias. Era un avance que dejaba atrás, en tamaño, las áreas dominadas por grupos vinculados al tráfico de drogas. Y esto no ocurre sin connivencia política. Las comisiones parlamentarias de investigación de la Asamblea Legislativa de Río mostraron cómo los líderes de estos grupos se presentaron como candidatos, fueron elegidos y utilizaron su mandato para fortalecer su propio esquema. ¿Conoces ese dicho de que el arte imita a la vida? Pues bien,
Quizás la obra que más ha contribuido a fijar una cierta imagen de Río en la mente de los brasileños sea Tropa de Elite. En la primera película, la atención se centra en el BOPE, bajando por las colinas, enfrentándose al comercio ilegal, lidiando con el ajetreo y los problemas dentro de la propia corporación. En la segunda, la cámara sale del callejón y entra en las salas de reuniones. La película muestra cómo los grupos paramilitares formados por agentes públicos se extienden, cobran tasas a los residentes, controlan los servicios y eligen a los políticos, dejando claro que el problema no es solo el comercio minorista de sustancias ilegales, sino también la mezcla explosiva de armas, poder económico y mandato. Hoy en día, quienes viven en las periferias de Río conviven con un escenario cruel. Por un lado, áreas controladas por grupos que viven del comercio ilícito. Por otro, regiones dominadas por milicias que explotan a la población. Y en medio de toda esta confusión, se encuentra la persona que se levanta a las 4 de la mañana, toma 3 transportes, intenta mantener a su familia alejada de estos conflictos y solo quiere vivir su vida en paz. Número 6. La vida de los residentes. Además del cobro constante de impuestos, quienes viven en las comunidades se enfrentan a una serie de situaciones que no aparecen en los anuncios turísticos. En muchos de estos lugares, quien impone las reglas no es el Estado. Surgen los llamados tribunales del crimen, donde las acusaciones y los castigos se basan en la fuerza. Si alguien es señalado como ladrón dentro de la favela, si dice lo que no debe o rompe alguna regla decidida por el grupo que domina la zona, no es la policía la que llama a la puerta. El juicio se lleva a cabo allí mismo, por miembros del propio grupo, sin defensa real, sin investigación y sin posibilidad de revertir nada. Otra realidad que se convierte en rutina son los tiroteos. Hay días en que la escuela cierra antes del recreo. El centro de salud no abre. Los comercios bajan las persianas. Toda la vida gira en torno al ruido de los disparos, que pueden comenzar al amanecer o a media tarde. Los niños crecen aprendiendo a tirarse al suelo para protegerse. Las familias duermen lejos de la ventana para intentar reducir el riesgo. Y cuando entra la policía, el ambiente se vuelve aún más tenso. Una parte de los residentes teme que se pierdan nuevas vidas inocentes en el enfrentamiento. Otra parte ve en estas acciones la única oportunidad de sacar de las calles a los grupos armados que asfixian el barrio. Por eso, operaciones como la Contenção, de la que vamos a hablar ahora, generan reacciones tan intensas. Para algunos representan miedo. Para otros, son el único punto de esperanza al final de un túnel que parece no tener salida. Número 7. Operación Contenção. A lo largo de los años, Río ha intentado todo lo posible para recuperar las zonas tomadas por grupos armados. Ha habido operaciones a gran escala, acciones puntuales e incluso proyectos de convivencia, como las UPP, que son las unidades de policía pacificadora instaladas desde 2008 en algunas favelas. Algunas iniciativas funcionaron durante un tiempo. Otras desaparecieron sin dejar resultados concretos. La verdad es que, a pesar de tantos esfuerzos, los índices de violencia siguieron siendo altos y el dominio territorial siguió avanzando. Sin embargo, ninguna de estas acciones se acercó al impacto de la última gran intervención. El 28 de octubre de 2025, el gobierno de Río inició la Operación Contención. Más de 2.500 agentes, entre policías civiles, militares y fuerzas especiales,
entraron simultáneamente en 26 comunidades de los complejos del Alemão y de Peña. El objetivo era detener a los líderes de una organización que domina el comercio de sustancias ilegales en la región, incautar armas y ejecutar un centenar de órdenes de detención. En las primeras horas, el clima se convirtió en un campo de batalla. Grupos armados levantaron barricadas, incendiaron vehículos e incluso utilizaron drones con explosivos. La operación se extendió por zonas boscosas, donde las fuerzas de seguridad montaron un cerco en los senderos utilizados para la huida. Al final del día, las cifras mostraban una de las acciones más intensas y letales de la historia del país. Desde el punto de vista policial, el resultado se consideró significativo. Se incautaron más de 1 tonelada de sustancias ilícitas y casi 120 armas, entre ellas unas 93 rifles de alto calibre, además de pistolas, granadas y una enorme cantidad de munición. Más de 120 sospechosos fueron detenidos, incluidos fugitivos buscados desde hacía muchos años. Pero el coste humano fue devastador. En los días siguientes, el recuento de vidas perdidas ascendió a aproximadamente 122. Esta cifra superó incluso la del episodio de Carandiru, que quedó marcado en la historia de Brasil en 1992. Entre los muertos había 5 agentes de la ley que perdieron la vida en el enfrentamiento y al menos 17 residentes sin antecedentes penales, alcanzados en medio del fuego cruzado. Los demás, según el gobierno estatal, eran miembros del grupo armado objetivo de la operación. A pesar del tamaño de la fuerza movilizada, no se encontró al principal sospechoso. El más mencionado era Edgar Alves, conocido como Doca. Se le señalaba como uno de los principales líderes de la organización en la región y se le consideraba el cerebro detrás de la expansión territorial del grupo. Pero de alguna manera desapareció. Esto suscitó muchas dudas, tanto en la prensa como entre los expertos. Después de todo, ¿cómo es posible que una operación derribara la estructura básica, pero los jefes lograran escapar? Y por si fuera poco el impacto inicial, días después surgió otra cuestión. Al menos 5 policías que participaron en la acción fueron detenidos. Se les acusó de desviar rifles incautados y de estar involucrados en otros planes relacionados con la propia operación. Este episodio reforzó una sensación amarga. En Río, la línea que separa la lucha contra el crimen y la participación en negocios ilegales, en algunos casos, es mucho más delgada de lo que debería ser. Número 8. ¿Qué está pasando con Río de Janeiro? Y ahora surge esa pregunta que todo el mundo hace, pero que casi nadie responde. ¿Qué está pasando con Río de Janeiro? ¿Por qué es tan difícil cambiar esta realidad? La respuesta no es sencilla, pero después de todo lo que hemos visto hasta ahora, se puede entender que la situación actual es el resultado de una secuencia de décadas, con capítulos marcados por la corrupción, la fuerza y la lucha por el poder. Al fin y al cabo, lo que muestra la historia reciente es que no sirve de nada entrar disparando. Nunca ha servido. Sin una política pública seria, con escuelas, salud, saneamiento, empleo y transporte que funcionen de verdad, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el espacio dejado por el Estado. Puede ser con la bandera de un grupo que domina el comercio ilegal de sustancias. Puede ser con uniforme, prometiendo protección, pero cobrando tasas, imponiendo miedo y controlando cada esquina del barrio. La operación Contención dejó esto al descubierto, y ante toda Brasil. Por ahora, quienes viven en las colinas y periferias de Río
siguen atrapados entre tres fuerzas diferentes. Por un lado, las organizaciones que dominan el comercio minorista del crimen. Por otro, los grupos armados que se presentan como alternativa, pero se convierten en dueños del barrio. Y en medio de todo esto, el brazo armado del Estado, tratando de recuperar el control. El resultado es una ciudad que sigue dividida, una vitrina turística vista desde el paseo marítimo y un campo de batalla visto desde lo alto de la colina. Y quienes viven en las periferias siguen tratando de sobrevivir en este triángulo de fuerzas, esperando que el próximo capítulo de la historia sea diferente de lo que se ha repetido hasta ahora. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este vídeo. Si te ha gustado el contenido, dale a me gusta, compártelo y, por supuesto, no te olvides de activar la nueva función de Hyper. Nos vemos en el próximo.